Mis hermanos, hoy llegamos a la predicación número 15 de este Sermón del Monte. Hoy completamos 15 mensajes de un capítulo y todavía no hemos terminado el capítulo 5 de Mateo capítulo 5. Hoy vamos a basarnos en la lectura de los versos 38 al 42 y yo estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. En el transcurso del servicio, en el transcurso de este mensaje, el propósito es que tú entiendas para qué estás aquí en esta tierra. El propósito es que tú entiendas por qué estás aquí. ¿Cuál es la misión que tú tienes? Porque nos han metido una cantidad de cuentos en el pasado a nuestra vida que nos enseñaron a odiar a Dios, a rechazar a Dios, a querer no pertenecerle a Él. Eso fue lo que nos enseñó este mundo. Eso es lo que han hecho las tinieblas de oscuridad. Y por eso es que estamos viviendo en este mundo como estamos. Dice la Escritura así. Han oído, aquí está hablando el Señor Jesucristo, dice, han oído, y es como si Él nos dijera, oye, ustedes que están ahí sentados, han oído que la ley dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, y ahí el Señor Jesucristo dice, pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan y no le des la espalda a quienes te pidan prestado. Amén. Amén. Mis amados hermanos, en estos versículos tenemos la quinta ilustración, acordémonos que son 6, en donde el Señor dice, ustedes han oído que se dijo, ustedes han oído que se dice. Esta es la quinta vez que el Señor lo repite. Y como hemos venido haciendo en los últimos mensajes, hoy también entonces vamos a explorar un poco en lo que quedó escrito en la ley de Moisés o en la ley mosaica, luego la interpretación de los escribas y fariseos, y finalmente, lo que el Señor Jesús dijo y que viene a corregir y a enseñar para nuestras vidas. La frase ojo por ojo y diente por diente se encuentra también en el libro del Éxodo, en el capítulo 21, verso 24. Y la usó Moisés dirigiéndose a los hijos de Israel, y lo que importa en estos momentos es determinar cómo lo hizo y por qué lo hizo. Imagínense que Dios hizo un pueblo para él y escogió al pueblo de Israel, pero había podido escoger a Colombia, había podido escoger a Chile, a Argentina, a Estados Unidos, pero le plació escoger a un pueblo que dijo, este pueblo es para mí. Pero miren cómo lo hizo. El Señor llama a Abraham de Ur de los Caldeos y le dice, ve a la tierra que te mostraré. Te bendeciré y serás bendición. Haré de ti grandes familias para toda la tierra y te bendeciré, pero al que te pretenda maldecir, yo lo maldeciré. Y él estaba hablando desde ese tiempo, estaba hablando de este grupo pequeño, es decir, estaba hablando de su iglesia en toda la tierra, desde esa época, desde hace más de 3,600 años. Y él es el que puso la ley, fue él el que llamó a Moisés y lo hizo subir al monte y le dio la ley.
La ley no se la inventaron los hombres. Los abogados, los jueces y los magistrados no vienen de allá, de otro lugar diferente a lo que Dios escogió primero, porque Él fue el que creó al ser humano. Y Él fue el que dio la ley para que el hombre pudiera vivir comportándose a la manera de Dios para que le fuera bien. Es claro, ¿cierto? Es muy claro para todos nosotros. Y resulta que le dio la ley a Moisés y no solo es como nos enseñaron, que en las tablas de la ley el Señor nos dio 10 mandamientos. Sí, claro, hay grandes 10 mandamientos que están escritos en la palabra, pero la suma de las leyes de Dios en el Antiguo Testamento son 613 leyes que están allí escritas para que nosotros las conozcamos. Cuando Moisés baja después de ese ayuno de 40 días y 40 noches, donde el Señor le dio la ley, él baja y empieza a instruir al pueblo. ¿Ustedes se imaginan un pueblo de cerca de 3 millones de personas? Aquí no tenemos ciudades en Colombia como de 3 millones de personas. Tenemos Medellín más o menos con 2.500.000, 600. Tenemos Barranquilla más o menos con 1.600.000. Tenemos Bucaramanga, toda el área metropolitana más o menos con 1.300.000. Tenemos Cali más o menos con 1.400.000 habitantes. Y tenemos Bogotá, todo lo que es la capital, con cerca de 8 millones de habitantes, pero en el área metropolitana, incluyéndonos a nosotros los habitantes de esta ciudad, llegamos a ser como unos 11 millones, incluyendo todos los municipios de Chía, Cota, Tabio, Tenjo, Zipaquirá, allá en el sur, Soacha, seríamos unos 11 millones de habitantes. Cuando Moisés llega con el pueblo, son más o menos cerca de 3 millones de habitantes. Y Moisés baja con la ley, con los códigos que el Señor le dio para instruir al pueblo y baja a enseñarles qué es lo que deben hacer, qué es lo que deben corregir. Había muchos conflictos entre ellos porque debemos saber de dónde venían, ¿no? Ellos venían de ser unos paganos. Venían de ser personas que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y por eso es que está escrito, ustedes cuando abren la Biblia y encuentran un libro que se llama el libro de los jueces, lo más particular que van a encontrar en ese libro es que cuando lo abren ustedes y empiezan a leer, dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y cuando las personas hacen lo que bien le parece, lo primero que van a encontrar es que van a tener conflicto con el otro. ¿Sí o no? O sea, si yo hago lo que a mí me da la gana en mi vida, yo voy a tener conflicto con el que está al frente mío. Voy a tener conflicto con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos o hermanas si las tengo. Voy a tener conflicto porque es que yo quiero hacer lo que a mí me parece. ¿Y qué tal si el otro quiere hacer también lo que a él le parece, que está en total desacuerdo con lo que tú quieres hacer? Hay un conflicto ahí, ¿cierto? Por eso Dios legisló la ley para que los seres humanos pudiéramos vivir con los principios establecidos por Él. ¿Para qué? Para que nos fuera bien, porque la Escritura dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para asegurarles un futuro y una esperanza. Y entonces miren lo que hizo el Señor. Él lo que quiso fue, cuando dio la ley a Moisés, quiso controlar los excesos. O sea, que tú no te extralimitaras. ¿Se acuerdan que en una de las predicaciones yo les contaba la historia del papá que se compró la finquita y que se llevó a sus hijas y las puso allá en el terreno y les compró 2 caballitos
y cuando las niñas querían montar a caballo, lo primero que él hizo fue comprar alambres, comprar postes y estableció una cerca para que las niñas pudieran montar a caballo, porque si montaban por fuera de la cerca, lo más seguro era que iban a mortificar a los vecinos, les iban a dañar sus terrenos, les iban a tumbar tal vez la cerca o les iban a hacer daño a algunas otras personas. Por eso el padre de estas niñas puso el límite para que ellas pudieran allí montar sus caballitos libremente. Así el Señor estableció la ley para que nosotros pudiéramos permanecer en ella con sus principios. O sea, el Señor lo que le dijo a Moisés fue: ve y a través de todos estos mandamientos que yo te doy, ayuda a controlar los excesos. Por eso le habló del adulterio, le habló del divorcio, le habló del jurar, como lo vimos la semana pasada, y hoy nos está hablando del ojo por ojo, diente por diente. Entonces lo que hizo el Señor dando la ley fue que se controlara la ira, porque la persona que quería hacer con su vida lo que bien le parece y el otro no se lo aceptaba, iba a haber un choque, y dentro de ese choque que venía, ira, enojo, se destapaban todas las emociones del ser humano y entraban en conflicto, lo cual llevaba a la violencia y a los deseos de venganza. Eso era lo que el Señor quería controlar. Entonces, para nosotros, aquí como vivimos en este país, me parece que no es difícil para ninguno de nosotros entender esto, ¿cierto? ¿Cuántos años hace? Yo no lo tengo en la memoria, pero sé que no fue hace mucho que empezó el ser humano aquí en Colombia a exigir derechos. Tenemos el derecho de esto, de aquello. Tenemos el derecho de celebrar el Día del Gato, el Día del Perro. Tenemos el derecho de celebrar esto y aquello. Tenemos derecho a hacer lo que bien nos parezca. Y fueron y presentaron leyes ante los consejos municipales, y los consejos municipales dijeron: sí, está bien. Tenemos derecho al libre desarrollo de nuestra personalidad y está escrito en la Constitución del 91. Pero la gente lo recibió como un mensaje equivocado. Tengo derecho a hacer lo que a mí bien me parezca. Y se desbordó todo esto. Y se volvió un país, y así estamos en todo el mundo, se volvieron países, naciones, donde todo el mundo exige derechos, pero nadie quiere asumir responsabilidades. Donde aparece el niño de 16 años en internet diciendo: es que yo no voy a trabajar porque mi papá y mi mamá a mí no me preguntaron si yo quería nacer. Mi papá y mi mamá a mí nunca me dijeron que yo tenía que trabajar, por lo tanto yo no tengo por qué trabajar y me tienen que sustentar toda la vida hasta que yo quiera. Derechos, derechos. Eso fue lo que el Señor precisamente vino a corregir con la palabra del Señor. Entonces, en alguna manera, ustedes sí se dan cuenta que todos nosotros somos culpables. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros ha creado su propio reino, su propio ranchito, donde quiere decir: no, yo lo único que quiero hacer es trabajar. ¿Y qué pecado tiene que trabajar? Y yo quiero volverme millonario y hacer lo que a mí bien me parezca. Irme para Cartagena cuando yo quiera, irme para México, irme para Estados Unidos, para Brasil, para donde yo quiera, y que nadie se meta conmigo. Eso es lo que yo quiero. Pero hay límites. Dios por eso legisló. Dios por eso habló a Moisés. Pero miren la tarea tan tremenda. Ustedes sí se pueden imaginar a Moisés tratando de enseñarle esto a su pueblo
de cerca de 3 millones de habitantes? ¿Lo alcanzan a dimensionar? Si se imaginan, si aquí nomás, en este municipio, Camilito, creo que somos como 260,000 habitantes. Si se imaginan este alcalde, yo con él no he hablado y ya lleva un año de gobierno, ¿cierto? No he hablado con él, pero él tiene que legislar para que todo en este municipio se lleve bien, para que todo sea correcto. Pero como hay unos que no quieren obedecer y entonces unos se vuelven ladrones, otros son corruptos, otros hacen esto, otros hacen aquello. Yo no sabía, por ejemplo, que aquí ya hay prostíbulos. Yo no lo sabía. Hasta esta semana me enteré que Chía tiene más de 25 prostíbulos donde ofrecen niñas de 9 y 14 años. Eso está sucediendo aquí y no nos hemos enterado. ¿Por qué? Porque no nos preocupamos por qué pasa en nuestros municipios. Para eso Dios legisló y le dio la ley a los hombres, para que los hombres pudieran recibirla, entenderla y vivir bajo la cerca de la ley para que pudieran caminar seguros. Si alguien a nosotros nos perjudica, el instinto natural inmediato es que hay que devolver el perjuicio y aún más, ¿cierto? Todos, todos sin que falte uno solo, tenemos dentro de nosotros ese sentimiento de venganza. Ah, me hicieron esto, voy a ver cómo me desquito. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Lo vemos en los niños? Ese sentimiento de venganza. Si lo vemos en los niños, vaya, quítele un juguete a un niño. Quíteselo por un momento o póngale otro niño que le quite el juguete. ¿Qué va a hacer ese niño? Inmediatamente se despierta en él ese espíritu de venganza. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, todos los seres humanos, desde la edad más temprana, tenemos el deseo de venganza. Eso es lo que el Señor vino a corregir. Y esa es una de las condiciones más feas que traemos todos. Óyelo bien, todos. No es que algunos allá están, los de este lado, todos son muy buenos y todos los de aquí son vengativos, llenos de ira, odian, tienen maldad y los de allí son buenos. No, no es así. Todos los seres humanos tenemos esa condición caída dentro de nosotros. Pero volvamos a la historia de Moisés. Moisés cuidando, tratando de hacerle llegar la palabra del Señor a 3 millones de habitantes. ¿Qué habría hecho usted si usted hubiera sido el encargado? Miren dónde está la sabiduría de Dios. Moisés se había casado y su suegro se llamaba Jetro. Y Jetro era de una nación de Madián, ¿no, Juan Manuel? Y siendo de Madián, se supone que venía de una tierra pagana, o sea, no tenía ninguna cercanía con Dios. Pero Jetro se acerca a Moisés y le dice, porque Jetro empezaba a enseñar a la gente todos los días, yo me lo imagino, 5 de la mañana, y todo el día haciendo grupitos para enseñarles, pero eran 3 millones, ¿a qué hora iba a terminar? Me acuerdo cuando se inició esta iglesia hace unos 22 años, los servicios los hacíamos a la misma hora de hoy, pero llegaba gente a las 6 de la mañana a pedir consejo. Y un domingo eran las 11 de la noche y yo no había terminado. Y la gente que llegaba a la iglesia quería recibir consejo, que le dieran una solución definitiva. Pero es que yo lo que necesito es plata, yo no necesito su consejo, yo lo que necesito es plata. Y en esa época la iglesia nuestra recibía un domingo diezmos como de 3,000 pesos, algo así. ¿Se pueden imaginar ustedes cómo se puede ayudar a una persona necesitada cuando no se tienen recursos?
Entonces Jetro le dice a Moisés, oye, tú estás haciendo las cosas mal. ¿Por qué no haces una cosa? Nombras grupos de 50 y a esos grupos de 50 nómbrales un líder. Instruye a ese líder y enséñalo que él se encargue de 50 y nombra otros 50 y otros 50 y otros 50. Y por eso hoy estamos aquí, estos que están conmigo. ¿Sí lo vemos? ¿Sí lo percibimos? Para eso es que nos reunimos en la iglesia del Señor y así Dios usó a Jetro para darle instrucción a Moisés para que él pudiera empezar a guiar al pueblo y les pudiera empezar a transmitir de verdad la palabra del Señor para que esos sentimientos de venganza, esos sentimientos de odio, esos sentimientos de ira, esos deseos de ser millonario y que los otros estuvieran por debajo de ellos, se acabaran y pudieran entender que esa condición caída se podría apaciguar para que todos vivieran en comunidad. Dios, autor de la salvación, autor del modo por el que el hombre puede librarse de la esclavitud y tiranía del pecado, también ha ordenado que se haya de controlar el pecado. Por eso estableció la ley. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos por fuera de la ley? Pues la ley nos cae, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué pasa con una persona que no paga sus impuestos? Que tiene una casa, por ejemplo, y no paga sus impuestos. Finalmente, la DIAN que anda con el ojo puesto encima de todos, un día le va a caer a esa casa y hasta luego, se la embargaron. Y si no paga, la perdió. Así opera la ley. Dios permitió que hubieran esos líderes que dirigieran a 50, de ahí es de donde vienen, de ese origen de Dios, es de donde vienen los jueces y vienen los magistrados. De allí fue que salieron los abogados. De allí fue que se creó todo un sistema jurídico para que, dejándose guiar por la ley que Dios estableció, le fuera bien a toda la comunidad. Eso es claro para todos nosotros hoy en día. Pero el que no se sujeta, miran lo que sucedía. En ese tiempo había gente que también mataba personas. Y había unos que cometían de pronto un homicidio involuntario. Pero miren lo que hizo Dios. Dios creó algo que en esa época se llamaban las ciudades de refugio. ¿Habían oído eso? Y en las ciudades de refugio, esa persona que cometía homicidio involuntario podía huir hacia esa ciudad y refugiarse allá. Eso se llama gracia. Dios en su gracia le permitía a esas personas ir y ubicarse allí. ¿Por qué? Porque es que había espíritu de venganza. Y entonces los familiares de ese homicida iban y lo perseguían. Y si lo lograban capturar, lo mataban y la ley lo permitía. Ojo por ojo, diente por diente. Dios, eso es lo que se llama gracia. Miren esto, ese señor, esa persona que cometía ese homicidio, llegaba y se ubicaba en esa ciudad. Pero el espíritu de venganza o algo como está escrito ahí en el libro de Números, dice que el vengador de la sangre no podía entrar a la ciudad de refugio y hacerle ningún daño. Eso es lo que se llama gracia de Dios. Allá esa persona y los que en diferentes maneras cometían un homicidio, iban y se refugiaban allá
y era como si iniciaran una nueva vida y estaban guardados, estaban protegidos y podían iniciar un proceso de vida completamente nuevo. Eso es lo que el Señor nos extendió a nosotros, que es lo que se llama la gracia de Dios. Ahora les invito a pensar en esto. ¿Qué tal si ese homicida se salía de la ciudad? ¿Qué le iba a pasar? Dígame a alguien. ¿Lo cogían y qué? Lo mataban. Lo mataban. Literalmente lo mataban. Ahora, ¿qué pasa? Eso es lo que yo les digo que es la gracia, ¿cierto? Ahí está, en la ciudad de refugio está la gracia de Dios. ¿Qué pasa tú que ahora eres cristiano y tienes la gracia de Dios, es decir, tienes la protección de Dios, pero llega el momento en que no quieres la gracia de Dios, sino que quieres seguir viviendo a tu propia manera, tomar tus propias decisiones, hacer lo que bien te parece, tomar tu dinero y hacer con tu dinero lo que tú quieres? Que hoy me voy para allí, mañana vengo de allí. Haces lo que a ti bien te parece, pero estás por fuera de la gracia. ¿Qué pasa? ¿Saben qué pasa? La ley se aplica a ti. Pero ¿saben cuál ley? La ley de Dios y sobre todo la ley espiritual. Y eso es lo que muchos de nosotros no contamos con eso. ¿Qué pasa si un hombre o una mujer dicen, no, es que yo soy el dueño de mi cuerpo, yo tengo derecho a hacer con mi cuerpo lo que quiero? Y entonces va y se acuesta con uno y con otro, esta semana con uno, la semana con otro, la semana siguiente con otro, el mes siguiente con otro, y cuando termina un año se ha acostado con no sé cuántas personas y ha tenido una contaminación espiritual en su vida que lo lleva a destrucción económica, a destrucción moral, que lo lleva a vivir una vida desastrosa que en un engaño satánico creen que eso es vivir. Y resulta que van hacia un fracaso total. ¿Por qué? Porque están fuera de la gracia de Dios. Pero como les decía al comienzo de esta predicación, muchos no quieren estar allí bajo la cobertura de la gracia de Dios, sino que lo quieren rechazar y quieren decir, yo hago con mi vida lo que a mí me parece. Entonces hoy sacamos la primera conclusión de esta predicación. El objetivo de esa ley de Dios no fue incitar al hombre a que se tomara ojo por ojo y diente por diente y a que insistiera siempre en ello, sino que fue simplemente la intención de Dios tratar de evitar los excesos, el terrible espíritu de venganza y de exigir compensación, y fue controlarlo y limitarlo. Eso fue lo que hizo Dios a través de la ley. Pero hay algo más importante todavía. Y es que la ley de Dios, esa norma, Dios no la estableció para el individuo, sino más bien para los jueces, quienes eran los responsables de impartir. Y tenemos Corte Suprema de Justicia y tenemos un Congreso de la República donde allí se crean las leyes para proteger al pueblo. Pero se ha pervertido tanto todo que ahora usan la ley para pervertirla a la manera de la conveniencia de unos pocos. Entonces concluimos, la legislación fue dada para los jueces, no para los individuos. La ley la aplica, un juez o un magistrado, el que ha sido nombrado para hacerlo. Cuando un abogado se involucra en un proceso jurídico, en un pleito jurídico, va a defender una causa, pero ese abogado está sujeto a las leyes establecidas en la Constitución y en el derecho para poder
defender a una persona. Entonces, el objetivo principal fue introducir ese elemento en una situación caótica que se estaba presentando en ese tiempo y quitarle al hombre el derecho de que se tomara la justicia por su propia mano. En cuanto a la enseñanza de los escribas y fariseos, su principal problema era que tendían a hacer caso omiso del hecho de que esa enseñanza era solo para los jueces. Y ellos la tomaron para sí como un derecho y deber de tomarse para ellos el ojo por ojo y diente por diente, y eso fue lo que enseñaron. Si a ti te pegan, pega tú también. Si te tumban un diente, ve y túmbalo tú también. Con tal de que ellos no cayeran en el pecado, vivían protegidos. ¿Se acuerdan que aprendimos que vivían muy elegantemente vestidos por fuera? Se vestían muy elegante, parecían que eran muy pulcros por fuera, pero el Señor dijo de ellos, sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque la ley no la miraban en el espíritu de la ley, sino que hacían lo que mecánicamente habían creído ellos entender. Y acordémonos, como les dije hace unas semanas, que antes de que el Señor Jesús empezara a predicar este sermón del monte, de ahí para atrás, habían venido 500 años o 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En ese tiempo, todos los legisladores y los escribas y fariseos, poco a poco, con el tiempo, fueron pervirtiendo la ley hasta que la convirtieron en leyes que ni siquiera ellos mismos podían cumplir, pero era lo que enseñaban. Era una idea legalista que pensaba como en esta sociedad de hoy, solo en derechos. Y cuando pensamos solo en derechos, estamos violando el derecho del otro. Eran pues culpables de dos errores principales en ese asunto. Convertían un mandato negativo en positivo y además lo interpretaban llevando a cabo ellos mismos y enseñando a otros que también lo hicieran. Y a la luz de todos los antecedentes que el Señor nos muestra en toda esta enseñanza, por eso es que Él dice, no resistan al que es malo, junto con las afirmaciones que van adelante. Entonces, este es un tema que se ha discutido muchísimo y hay muchas controversias en cuanto a la aplicación del Sermón del Monte. Muchas personas, incluso yo estuve con el error porque eso fue lo que aprendí en una iglesia que estuve en el pasado con mi esposa y mis hijos. Aprendimos que el pastor decía que el Sermón del Monte era la constitución del reino de los cielos para el pueblo cristiano. Y ahora vengo yo a descubrir que eso es mentira. Por eso les pido perdón, porque yo también enseñé eso. Pero de eso se trata la palabra de Dios, que cuando nosotros descubramos el error, lo corrijamos y podamos vivir caminando como debe ser, de acuerdo a lo que nos dice la palabra del Señor que debemos hacer. Para eso es que nos reunimos, para que entendamos la palabra del Señor y la podamos aplicar a nuestras vidas como el Señor quiere. Entonces, si tenemos un problema, no necesariamente tenemos que ir al Sermón del Monte para solucionarnos el problema, porque para eso existen montones de versículos en la palabra de Dios, que si tenemos un corazón herido por amor, por la persona que me dejó, me abandonó, entonces no voy a ir al Sermón del Monte. Hay montones de versículos, por ejemplo en los Salmos, que me van a hablar de que si alguien me abandona, el Señor dice, yo te recogeré, yo estaré contigo. Yo no te dejaré ni te abandonaré. Yo seré tu consuelo y tu fortaleza. ¿Sí se dan cuenta? Pero hay quienes cogen solo el Sermón del Monte para argumentar en cómo es que debe vivir una familia, y ahí es donde uno se convierte en un legalista, en un religioso legalista. Y eso es lo que debemos corregir.
¿Cuál es la enseñanza entonces precisa respecto de todo esto? Y se nos puede dar una respuesta como un sí o como un no. Y aún así podemos decir que todo no es tan claro, que todo es como tan impreciso. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que debemos ir al espíritu de la letra. No a que despreciemos la letra, sino que hay que enfatizar lo que el Señor nos quiso enseñar. ¿Y qué fue lo que el Señor nos vino a enseñar realmente? Número uno, la palabra de Dios debemos compararla con lo que dice la palabra de Dios. Es decir, que si nosotros entramos al Sermón del Monte y allí nos dice, como la predicación de hoy, ojo por ojo, diente por diente, entonces que si me sacaron un ojo yo tengo que ir a sacarle el ojo al otro. No, yo debo ir a otros pasajes de la palabra de Dios y tratar de entender, o para eso tenemos maestros en la iglesia, donde nos enseñan la palabra y nos dicen, no, mire, no se trata de eso, se trata de que tú aprendas a mirarte a ti mismo allá adentro en tu corazón. Eso es lo que el Señor vino a enseñarnos. No exactamente que tú vayas y le tumbes el diente al otro que te tumbó el tuyo. No, es que tú mires tu corazón, es que tú te examines en todo lo que haces negativamente. Te tumbaron un diente y te llenaste de ira, te llenaste de deseos de venganza, te llenaste de odio. Eso es precisamente lo que el Señor quiere que tú entiendas, que nos miremos a nosotros mismos y que aprendamos a tomar la escritura tal como está. Y la Biblia nos dice que no resistamos al que es malo. Es decir, que nosotros aprendamos a mirarnos a nosotros mismos, porque si el que nos hizo ese daño, ¿qué seríamos capaces de hacer nosotros? Un día había un trancón espantoso por allá en Bogotá y no había por dónde salir. Terminé por allá como en la 170 con la séptima, a ver si cogía la séptima hacia acá, y había un trancón peor. Pero de un momento a otro yo no sé qué pude haber hecho en el trayecto que venía. Se me atravesó una camioneta, se baja un hombre enfurecido y viene hacia mí. Yo bajé el vidrio a ver qué era lo que quería y llegó y me escupió la cara. Y fue y se subió a la camioneta. ¿Ustedes se imaginan lo que pasó en mi mente? Yo pensé en cruceta, martillo, destornillador y quise bajarme del carro. Y eso es lo que hacemos cuando estamos separados de Dios. Eso es lo que hacemos cuando no tenemos la gracia de Dios o cuando nos alejamos de ella, cuando nos separamos de ella y cuando queremos vengarnos y tomar justicia por nosotros mismos. Dios lo primero que nos dice es, mira tu corazón. Por eso aprendíamos la semana pasada que el Señor nos decía que Él está mirándonos a todo tiempo. Mientras estamos durmiendo, Él está velando nuestro sueño. Pero cuando abrimos nuestros ojos, Él también está ahí. Él es como nuestra sombra, nuestra mano derecha, y va con nosotros todo el tiempo. Por eso ese día yo pude reflexionar, y aunque me dio muchísima vergüenza con mi esposa que iba al lado mío, no me bajé del carro. Subí el vidrio, saqué un pañito y me limpié la cara. Pero cómo se sentía mi corazón. Y tuve que empezar a orar y a pedirle perdón al Señor porque tenía un gran deseo de venganza. Gracias a Dios no me bajé y cogí la cruceta. ¿Eh? Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Dios, cuando tú estás en la gracia del Señor,
Cuando tú perteneces a tu Señor y tú has creído que Él es tu Dios, que Él está pendiente de ti, que Él es el que te cuida, entonces tú te sometes a Él, tú caminas con Él, tú andas con Él, porque la palabra que el Señor te ha dado montones de promesas de seguridad para ti y en todos los aspectos de tu vida Él te va a proteger. En tu economía, en tu salud, en la enfermedad, en medio de todas las dificultades que tú puedas vivir en tu vida, Él estará contigo todos los días y para siempre. Él no te dejará, no te abandonará y siempre estará contigo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo me salgo de mi cerca, de mis límites? Entonces se va a aplicar la ley y no la gracia. Y si espiritualmente, por ejemplo, le doy un mal manejo a mi dinero, compro lo que yo quiero, gasto lo que yo quiero, ¿qué es que yo hago con mi dinero lo que a mí me place? Pues mañana voy a tener días económicos muy malos. Seguramente no voy a encontrar trabajo. Seguramente no voy a tener resultados en mi empresa porque he sido muy desobediente. Me he salido de los límites y entonces tengo que correr con las consecuencias de mis decisiones. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros examinemos de nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuánto somos generosos? ¿Cuánto damos a otros? León Tolstoy fue uno de los que cogió ese sermón del monte y aplicó ojo por ojo y diente por diente, pero estaba equivocado. Aunque él tenía principios cristianos en su vida, estaba equivocado porque los convirtió como los escribas y fariseos. No miró el espíritu de la ley, sino que miró la ley mecánicamente para aplicarla en su vida. Y por eso vivió situaciones muy complejas. Nosotros tenemos aquí en Colombia magistrados, tribunales, pero hay algunos que no creen que deben existir los soldados. Hay algunos que creen que no debe existir la pena capital, pero el Señor, en la legislación de la ley, la ordenaba, no matarás, pero el que matare sería apedreado. Allá está establecido en Levítico. Entonces, la respuesta que nosotros debemos estar buscando es siempre que vivamos nuestra vida diaria, porque es que nosotros tenemos, imagínate, la edad que tú tienes hoy. ¿Cuánto has vivido? ¿Cuántas decisiones equivocadas has tomado hasta el día de hoy en tu vida? ¿Cuántos pasos equivocados has dado? Y ahora acuérdate de esto en estos momentos. Mira la tensión de los pasos equivocados que te han llevado a vivir consecuencias funestas. Por ejemplo, en esta época de Navidad te dan tarjetas de crédito todas las que tú quieras. Y la gente se deja engolosinar. Y en enero, ¿cómo están? Se les fue el espíritu de la Navidad y ya están llorando. ¿Y ahora cómo voy a hacer para pagar? ¿Sí o no? Al que tiene un buen empleo con una multinacional, llegan y le caen. Eso ya lo tienen investigado, le caen allá y le dicen, oh, tú eres una gran persona, tú eres una persona de un testimonio, un fiel. Mírate, tenemos, ¿cómo es esa? Nombre, envió una tarjeta de crédito de esas bien pesadas. No, otra. Ay, más. Pues, cualquiera de esas, tipo oro. Sí, sí. Te mereces lo mejor. Te mereces lo mejor. Y de pronto te dan un crédito de 50 millones y la persona se va para Fontanar.
Dicen, no, ya no vuelve a Centro Chía, se va para Fontanar. ¿Sí? Y se olvidó del espíritu de la ley. Se salió de la gracia. Se salió de la cobertura de Dios. Y por eso es que recogemos consecuencias funestas. Por eso es que recogemos unas malas cosechas y ni siquiera nos damos cuenta. Y el Señor nos ha venido enseñando todo este tiempo cómo es que nosotros, sus hijos, debemos vivir. Pero ten en cuenta esto. ¿Se acuerdan que el Sermón del Monte inicia con las bienaventuranzas? Entonces aquí viene el quid del asunto el día de hoy. Lo primero que dijo acerca de ello en las bienaventuranzas fue que el Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Es decir, en estas palabras están completamente conscientes de su incapacidad total, están conscientes de que son pecadores y que nada pueden hacer delante de Dios. Eso es ser bienaventurado. Eso es ser pobre en espíritu. Pero es para esos, es para quienes es la palabra del Señor. Para esos es para quienes es la ley del Señor. Para el que no es bienaventurado, para el que no es pobre en espíritu, para ese no es la palabra del Dios Todopoderoso y se puede ir. Y puede vivir afuera, pero debe saber que la ley de Dios se va a cumplir en él, quiéralo o no. Porque Dios a cada uno le tiene contados sus cabellos, así como todos los días de su vida en esta tierra. Entonces es para esos quien el Señor establece su palabra, su mensaje. Esos son los que lloran por sus pecados. Esos son los que han llegado a comprender el pecado como el principio interno que corrompe la vida y a causa de eso lloran. Y porque lloran, entonces son mansos y tienen ellos un espíritu que es la antítesis misma del mundo. Y el mundo que te enseña, oponte a Dios. Dios no es del mundo. Haz lo que tú quieras con tu vida. Prospera tú porque tú todo lo puedes. Inténtalo. Inténtalo a ver a dónde llegas. Esos multimillonarios que tú conoces, Dios ha permitido que ellos lo sean. Pero esos pobres que estamos en el mundo, Dios ha permitido que ellos estén o que estemos en el mundo. Esos son los que han llegado a comprender el pecado como el principio interno que daña nuestra vida, que nos corroe nuestra vida. Esos son los que tienen hambre y sed de justicia y así sucesivamente. A esos es a los que el Señor les da este mensaje de la palabra del Señor en el Sermón del Monte. ¿Ven ahora más interesante el volver a leer y meditar en las bienaventuranzas? ¿Sí lo consideran ahora más importante? ¿Se acuerdan que hace 15 semanas empecé diciéndoles en cada sermón, por favor, lean tanto, lean tal capítulo, lean las bienaventuranzas, pero si tú no lo haces, entonces, ¿de qué riqueza espiritual te estás llenando si no llegas a tu casa y lees la palabra del Señor y meditas en ella para que la puedas aplicar? Todos estos mandatos que estamos estudiando, tengo que decirlo, son solo para los cristianos. No es para otros.
Nuestro Señor nunca le pide a un hombre natural. ¿Cuál es el hombre natural? El hombre natural es el que vive fuera de Dios. El que cree que todo lo puede en sus fuerzas. El que cree que con charlas de motivación se puede llenar de sí mismo y decir, yo todo lo puedo, yo soy un campeón. Yo fui experto en eso. En la universidad donde estudié con grandes líderes de motivación que eran compañeros de pupitre mío y más adelante se volvieron famosos. Pero sus vidas terminaron siendo un desastre. Su tal motivación personal de nada les sirvió para ellos, a menos que para llenarse los bolsillos, pero su dinero no les lució nunca. Uno de ellos fue un gran pensador aquí en Colombia que se llamaba Leopoldo Barrio Nuevo, que te enseñaba, tú eres un campeón, tú todo lo puedes, el rinoceronte exitoso, camina y verás todo lo que tú vas a lograr. Mentira, Dios lo tiene todo bajo control. Entonces a esos que son naturales, es decir, que son caídos, ellos viven víctimas del pecado y de Satanás, pero no se dan cuenta, están bajo el dominio del infierno y viven una vida como la que quieren vivir, pero miren lo grave de todo esto, viven así y ni siquiera se dan cuenta que están perdidos. Están completamente perdidos, están completamente abandonados. Porque solo en la gracia del Señor encuentran el verdadero refugio, como el homicida que iba a la ciudad de refugio. Sería una herejía decir que la enseñanza bíblica se puede aplicar a la política, a los países o a las naciones. Eso es una herejía. Un día va a ser así, cuando el Señor vuelva. Si pedimos a alguien que no ha nacido de nuevo, si pedimos a alguien que no ha recibido el Espíritu Santo, que viva la vida cristiana, estamos diciendo en realidad que alguien que se puede justificar a sí mismo por sus obras podría entrar al reino de los cielos. Y esa es una herejía. Porque no vienen al camino sino los que son elegidos por Dios. Dios es el único que puede darte vida nueva. Dios es el único que puede restaurar tu vida. Dios es el único que puede traerte al camino. Él es el que toca tu corazón para que vengas a la vida nueva. No sigas más haciendo lo que bien te parece, porque no vas a encontrar resultados verdaderos en tu vida. Dios sí lo puede todo, porque Él es el dueño del oro y de la plata, de la tierra y de toda su plenitud. Ven y reconcíliate con Él, porque reconciliado con Él, el Señor te guardará, te guiará, te protegerá. Y por eso es que dice en la Escritura, pidan lo que quieran y les será dado. Amén. Amén. El hombre, por sus propios esfuerzos, nada puede lograr. Él lo aclaró. ¿Se acuerdan de la conversación que tuvo con Nicodemo? Nicodemo fue a preguntar, ¿qué he de hacer para poder ser como tú? Amigo mío, le dijo nuestro Señor, no pienses en función de lo que puedes hacer, y yo espero que tú me escuches esto. El Señor es como si le hubiera dicho, no pienses en función de lo que tú puedes hacer, porque nada puedes hacer. Separados de Dios no podemos hacer nada. Por eso es que debemos nacer de nuevo. ¿Y nacer de dónde? Del agua y del Espíritu. Y el que da el agua y el Espíritu se llama el Señor, nuestro Dios, nuestro Jesucristo bendito. Él murió en la cruz por nosotros. Él que fue el que murió por causa de nuestros pecados. Él es el único que da vida nueva. Él es el único que redime. Es el único que salva. Es el único que nos puede llevar a tener
propósito de vida en esta tierra. Por tanto, repito, pedir conducta cristiana de alguien que no ha nacido de nuevo, y menos de una nación o del mundo entero, es imposible y es erróneo. Tienes que nacer de nuevo. Y esas personas que viven por fuera de la gracia están viviendo momentos en su vida que son terribles. Porque viven en sus fuerzas. Cada día se despiertan y hoy ¿qué tengo que hacer? Y se inventan negocios y cogen el computador y empiezan a escribir y mandan montones y montones de propuestas, pero no saben que Dios está encima diciendo, esto no te lo permito. Hasta que vengas a mí. Ven a mí que yo te doy vida nueva. Ven a mí que yo hago contigo cosa grande, cosa preciosa. Eso es lo que es nuestro Padre eterno que nos ama tanto, quiere de cada uno de nosotros. Por eso el cristiano debe creer en la ley y el orden. Ese nombre lo saqué de la Biblia, no de la serie. Por eso nosotros nunca debemos ser negligentes ni tomarnos la palabra de Dios a la ligera. ¿Saben por qué? Porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Y si nos tomamos la palabra de nuestro Señor a la ligera, estamos por fuera del límite y tenemos que correr con la consecuencia de nuestras decisiones. Y no nos va a ir bien. Entonces no podemos decir que somos cristianos cuando hacemos cosas diferentes. Pero mire que esa es la ley de la libertad precisamente. El Señor vino a sacarnos de la esclavitud del pecado para darnos la libertad de vivir en Él. Hay quienes piensan que la gracia del Señor es una cosa tan estrecha, pero es infinitamente grande, mis hermanos. Es infinitamente soberana, poderosa, preciosa, maravillosa. Es cuando nos damos cuenta que vamos caminando por el camino y vemos los milagros que suceden en nuestra vida y decimos, lo menos que podemos decir es gracias, Señor, esto solo lo has podido hacer tú. El cristiano verdadero sabe que debe sujetarse a las autoridades superiores, no importa si son malas. Hay cristianos que viven maldiciendo al presidente. Aunque él sea malo, el Señor me manda que yo me someta a esa autoridad porque toda autoridad es puesta por Dios. Y lo que me manda si él es malo es a que ore por él. Eso es lo que tenemos que hacer, porque las autoridades que están puestas por Dios han sido establecidas. Nosotros no somos los que controlamos la ilegalidad, es el Señor el que todo lo tiene bajo control. Cuando nosotros vivimos en la legalidad, es decir, en la palabra del Señor, entonces Él se encarga de restringir el pecado, de restringir el crimen, de restringir el vicio que nos perjudica a nosotros y lo aleja de nuestras vidas. Nos libera, nos limpia, nos salva, nos restaura. ¿No les parece que esto es hermoso? ¿No les parece que vivir así es lo que el Señor quiere? Eso es lo maravilloso que el Señor quiere. Todo el Nuevo Testamento, toda la Biblia nos habla del Señor Jesucristo. Toda la palabra del Señor es riqueza preciosa para nosotros. Pero también toda la palabra de Dios está bajo la ley de Dios. La palabra de Dios es para todos nosotros los que hemos descubierto en nuestro corazón que somos sus hijos. En Colombia estamos viendo resultados. Y quiero que escuches bien esto, mis hermanos. Nosotros como padres, aquí hay padres, ¿cierto? Estamos viendo resultados desastrosos con nuestros hijos.
porque no aplicamos Proverbios 13:24. Dice así: quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Pero ¿qué dice la psicología de este tiempo? ¿Qué dicen los psicólogos de hoy? ¿Qué dice la sociedad de hoy? No, si el papá le pega un grito al hijo, el hijo tiene derecho a demandarlo y seguro que van y meten al papá preso. Esa es una perversión de la ley. Eso fue lo que lograron con la exigencia de los derechos. Yo vengo de una generación donde la exigencia era permanente todos los días. Por eso a mis 15 años ya trabajaba como si fuera un adulto de 25 y ganaba para proveerme todo lo necesario. Eso es lo que Dios bendice cuando una persona está regida por los principios establecidos por Dios. Trabaja, claro, porque todos tenemos que trabajar, pero ese trabajo Dios los bendice cuando lo hacemos como para Él. Eso es lo que tenemos que entender, mis hermanos. Por eso hay que corregir al niño. Pero hay padres que el niño les arma los berrinches que sea, se les tiran al piso, van y les tiran patadas y no les hacen nada. Eso lo ven ustedes en los centros comerciales. Y los papás no hacen absolutamente nada. Están creando un enemigo. Y lo verán. Pero mire esta para finalizar, mi hermano. Ese niño, si no se corrige, ese niño, si no se disciplina, se va a convertir en ojo por ojo y diente por diente hasta que el Espíritu de Cristo entre en nosotros. Porque no podemos seguir viviendo bajo la ley, sino que tenemos que aprender a vivir, mis amados hermanos, bajo la gracia de Dios, que es un favor inmerecido. No lo merecemos, pero la salvación el Señor la trajo para protegernos precisamente de todas las acechanzas del enemigo, de todo lo que este mundo corrupto ofrece. Para eso fue que vino nuestro Señor Jesucristo, a darnos su gracia, porque cuando lo conocemos a Él, cuando conocemos su palabra, cuando vivimos en sus principios, entonces tenemos toda la protección de Dios y nos irá bien el resto de nuestros días en esta vida, y fuera de eso iremos con la promesa eterna de ir con Él al reino de los cielos. Ese es el mensaje para el día de hoy.